Estamos proclamando a los cuatro vientos el mensaje de salvación. Estamos proclamando a los cuatro vientos la única esperanza para este mundo desesperado. Estamos alentando a todos los cristianos y a los amigos a seguir su vida cristiana hasta el fin. Este es el sonido de la nueva vida. ¿Qué tal, amigo oyente? Bienvenido a su canal Jesucristo Vive. Soy su amigo y servidor Jimmy Osvaldo Escobar Correa, quien le hago esta pregunta. ¿Qué haría usted o su nación o las autoridades de su nación si lo viniesen a atacar tres naciones poderosas? Si viniesen contra usted a atacarle en guerra a tres naciones poderosísimas. Un ejemplo, Estados Unidos, posiblemente Rusia o posiblemente Japón, u otra que usted se imagine, pero que sean tres naciones poderosas contra su nación. ¿Cómo actuarían? ¿Cómo actuaría la gente, los ciudadanos, los gobernantes, las fuerzas armadas? Pues en la Biblia narra una historia parecida a la que le estoy narrando en la introducción a esta breve reflexión. Y es que en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, dice que pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí que están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. El versículo 3 de 2 de Crónicas 20 dice que al escuchar esta noticia, entonces Josafat tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a el Señor e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea en la casa de Jerusalén y en la casa de Jehová y delante del atrio nuevo. Aquí vemos en estos primeros 5 versículos que a Josafat viene una mala noticia. Y es que vinieron 3 naciones poderosas a atacarlo: Amón, otros de los amonitas, vinieron contra ellos a la guerra. Y los de Moab, naciones poderosas. Pero yo quiero enseñarle a usted brevemente 7 pasos que tuvo que dar Josafat y su pueblo para obtener la victoria personal. Y los 7 pasos, uno de ellos lo encontramos en el versículo 6 del segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Dice la escritura que entonces cuando Josafat entró a orar, entonces dice en el versículo 6, ¿cómo fue que él oró? Él oró de la siguiente manera. Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tu Dios en los cielos? ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y tal poder que no hay quien te resista? Lo primero que yo veo aquí es que cuando usted ora, cuando usted tenga un problema, cuando usted esté en una situación difícil, usted tiene que reconocer que cuando usted ora, cuando usted invoca a Dios, Él es el Dios todopoderoso. La Biblia enseña que Él, cuando oró al Señor, Él dice: oh Jehová Dios nuestro, tú eres Dios grande y poderoso. Tienes el dominio sobre todos los reinos de las naciones. O sea, tú dominas estas naciones que nos vienen a atacar. Tú tienes el dominio sobre las 3 naciones poderosas que vienen sobre nosotros. Y en su oración hace una pregunta y dice: ¿no está en tu mano tal fuerza y tal poder que no hay quien te resista? Ahí lo que él primero que nos deja ver es que él hace una oración y él invoca a un Dios que es todopoderoso, el poder de Dios, el que habita en los cielos. Nosotros estamos aquí en la tierra, pero Él está en los cielos. Él es omnipotente, hay una mano divina que los puede ayudar, hay una oración que Dios puede escuchar. Hay un Dios como rey que gobierna sobre reyes. Eso es lo primero que yo veo, que cuando Él ora,
Él ora a un Dios que es todopoderoso. Pero lo segundo que yo veo está en el versículo 7 de segundo de Crónicas capítulo 20. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra de delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Lo segundo que se deja ver ahí es que él, cuando está orando, cuando él tiene problemas difíciles como los que tiene que enfrentar en estos momentos, él reconoce que Dios ha hecho por él y por sus antepasados algo en el pasado. Usted, mi amigo y mi amiga, tienen que reconocer lo que Dios ha hecho algo por usted en el pasado para que usted pueda tener fe y pueda salir adelante. Por eso es que él dice en el versículo 7, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra y la diste a tu descendencia, a tu amigo Abraham? Echaste en pasado, diste en pasado. Está recordando lo que Dios hizo por ellos en el pasado, cuando Dios cogió y los liberó de Egipto, cuando Dios acabó con esas naciones que estaban en contra de su pueblo Israel. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por ti en el pasado? Yo puedo recordar muchas de las cosas que Dios ha hecho por mí en el pasado. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por ti? ¿De cuántas situaciones difíciles te ha sacado? Estuviste enfermo y Dios te ha sanado. Estuviste en situaciones difíciles y Dios te ha sacado adelante. Tienes que reconocer primero que cuando oras, cuando estás en situaciones difíciles, según el versículo 6, hay un Dios que es grande, todopoderoso, que es más grande que tu problema, es más grande que cualquier circunstancia. Pero también tienes que recordar lo que Dios ha hecho por ti en el pasado. Lo otro que yo encuentro en tercer lugar es que se encuentra en el versículo 9. Dice la Escritura, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está escrito en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Aquí está el versículo 9, que nos deja ver el tercer paso que tuvo que hacer Josafat, y apenas esto es en una oración que él está haciendo. Pero en esa oración él dice que se mantiene firme en la palabra de Dios. En Nehemías 23:19, en Éxodo 15:26, en Isaías 53:5, la Escritura nos dice a nosotros que Josafat se mantuvo firme. Esos textos que utilicé como referencia para que usted vaya y los busque y los lea. Ahí me llama mucho la atención que él se mantuvo firme en la palabra que Dios le había dado. Recuerde que cuando Salomón dedicó el templo al Señor, le dice, Señor, que todo el que esté en este templo tú lo escuches, Señor, que todo el que esté en este templo, Señor, tú lo oigas. Señor, que todo el que esté pasando problemas, que si hay guerra, que si hay pestilencia, que si hay momentos difíciles, tú, Señor, todo el que venga a este templo y ore a ti, Señor, tú le ayudes y le salves y le ayudes en toda circunstancia. Y aún más, dice Salomón, cuando Dios le responde a esa oración que Salomón dejó escuchar, que el Señor le dice, pues no solamente voy a escuchar aquí en este templo, sino que cuando ellos sean expatriados, cuando sean llevados cautivos a otras naciones, cuando oren en dirección hacia este templo, yo les escucharé y los libraré. Usted sabe ahora la razón por la cual Daniel y sus amigos oraban con las ventanas abiertas en dirección hacia Jerusalén, estando cautivos allá en Babilonia. Y Dios los liberó. Usted tiene que mantenerse firme en las promesas de Dios. Si Dios le ha dicho a usted que Él es su pastor y nada le faltará, pues nada le faltará. Si Dios le ha dicho a usted que usted y yo debemos de estar agradecidos con Dios, pues debemos de estar agradecidos con Dios. Si Dios ha dicho que Él es más que vencedor con nosotros, que no hay ningún arma contra nosotros que prospere, que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Por tanto, los que nos persiguen van a tropezar, pues tenemos que creer esa palabra, mantenernos firmes en la palabra del Señor, así como lo hace este hombre Josafat cuando venían a la guerra estas tres naciones. Y él dice, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, tú nos oirás y nos salvarás. Pero no solamente nos deja ver ese tercer paso, sino que también nos deja ver en el versículo 12 el cuarto paso para tener una victoria personal. Dice en el versículo 12, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero a ti alzamos los ojos. A ti alzamos los ojos. Dice la palabra del Señor que algo importantísimo que este hombre tuvo que hacer es que se humilló frente a Dios y reconoció su imposibilidad humana para hacer que su situación cambiase.
En nosotros no hay fuerza, dice el versículo 12, contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Vienen 3 naciones a atacarnos. Nosotros no sabemos qué hacer, Señor, pero si tú los puedes hacer, tú tienes todo el poder. Hay momentos en los cuales usted y yo no sabemos qué hacer y casi siempre nosotros no sabemos qué hacer en esta vida. Pero cuando confiamos en Dios, seguimos este cuarto paso que nos deja ver 2 de Crónicas capítulo 20 en el versículo 12, que es demostrar nuestra imposibilidad humana, reconocer nuestra insuficiencia como personas. Reconocer que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, salvar nuestros hogares, salvar nuestra patria, salvar nuestra propia vida. Eso es importantísimo, siempre demostrar nuestra imposibilidad humana. Ahora, el quinto punto que yo encuentro en este pasaje para que Josafat pudiera salir victorioso está en el versículo 14 y en el versículo 15. Dice la escritura que en medio de esa oración, en medio de esa reunión, en medio de esa situación tan difícil que estaban ellos atravesando, estaba allí un hombre llamado Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, tú rey Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no os es vuestra la guerra, sino de Dios. Usted tiene que saber, amado amigo, usted tiene que saber, amado hermano. En quinto lugar, confíe en el Señor, la batalla es de Él, no es suya. O sea, la guerra ya está ganada, ya Dios la ganó, pero usted tiene que confiar en el Señor. Tiene que confiar en Él. Él es el único, nadie, absolutamente nadie más. Dice la escritura que la batalla es de Dios, o sea, ellos estaban temerosos pensando que la batalla era de ellos, pero Josafat escucha la palabra de un profeta en esa época, que sí existían los profetas. Ya hoy en día no hay profetas. Si usted quiere que Dios le hable, está en la palabra de Dios todo lo que usted quiera que Dios le hable. De resto, no se deje engañar. Aquí se habla de un profeta porque todavía estamos en el Antiguo Testamento. Y estaba ahí ese hombre llamado Jaasiel y le dice: oh, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ahora vamos a mirar el sexto paso. El sexto paso para la victoria personal está en el versículo número 20. En el verso número 20 dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Cuál es el sexto paso para tener una victoria personal, para tener una victoria como la tuvo Josafat en medio de esa situación tan difícil? Pues el sexto paso está en el versículo 20. Hay que colocar la fe en acción. La Biblia dice que mientras ellos salían por la mañana, mientras ellos salían. Entonces la escritura me dice que en el versículo 20 que cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, usted se puede imaginar en guerra, en esa situación tan difícil, si habrían podido dormir. Nadie duerme cuando hay momentos difíciles, nadie duerme cuando hay momentos así como los que está viendo Josafat. Habían ancianos, había mujeres en embarazos, había niños. Había una situación bien difícil, la que estaban ellos atravesando, y fuera de eso tenían que pasar una noche. Nadie duerme cuando vienen esas situaciones difíciles. Pero por eso hay que poner la fe en acción. Por eso dice la Biblia: mientras ellos salían, porque iban temerosos, iban asustados, iban con falta de fe y confianza en el Señor. Y Josafat dice: mientras ellos salían, le dice: crean en el Señor, crean en nosotros, crean en lo que acaban de decir, en lo que acaba de decir Josafat. Dice en lo que acaba de decir Jaasiel como profeta, que la guerra es de Dios, no es de nosotros. Y el versículo 7, para terminar, encuentro algo que me llama mucho la atención. El séptimo punto para tener la victoria personal se encuentra en el versículo número 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia,
Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Josafat y se mataron los unos a los otros. El punto número 7 que yo encuentro aquí es que en medio de las situaciones difíciles, en medio de los momentos críticos de su vida, usted tiene que alabar al Señor. Alabe al Señor por su victoria de antemano. Ellos no tenían la victoria, pero empezaron a cantar y a alabar al Señor y a decir: glorificad a Jehová porque para siempre es su misericordia. Y cuando comenzaron a entonar estos cánticos, cuando comenzaron a proclamar la palabra, ellos mismos se mataron entre ellos allá. Se mataron. Ahí está. 7 pasos para la victoria personal. ¿Quieres tener victoria? ¿Quieres vivir una vida victoriosa? Tienes que hacer estos 7 pasos. ¿Y cuál es la conclusión que yo veo aquí? Versículo 24 dice que luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí que estaban ya todos en tierra, yacían todos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no podían levantar y no podían llevar, sino que ¿cuántos días se demoraron? Dice la Biblia que se demoraron 3 días, estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Esa fue la victoria que tuvo Josafat. Salieron amedrentados, tenían miedo y mire cómo salieron victoriosos, salieron hasta con riquezas. Recuerde, Dios no ha planeado ninguna derrota para usted ni para su familia. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo a la tierra. Jesucristo vino